Te quiero dar gracias, bendito Señor, por este momento tan importante, Señor. Recordar esta alabanza y recordar lo que dice tu palabra. El amor de Cristo nos impulsa. Es tu amor hacia nosotros, bendito Dios, lo que nos motiva, Señor amado, para seguir adelante en esta obra, en esta misión que tú has preparado para nosotros. Tu palabra dice que tú has hecho esas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Tú has establecido el plan para que nosotros lo cumplamos, Señor. Ni siquiera tenemos que diseñarlo, ya lo diseñaste tú. Ni siquiera tenemos que sacar de nuestras fuerzas, tú nos impulsas, Padre. Amén, así es, Señor. Porque es en el poder tuyo, es en tu sabiduría, Señor amado. Señor bendito, te ruego que tú bendigas a tu iglesia. Que tú nos permitas, Señor, abrir tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu y poder entender lo que tu palabra tiene para nosotros hoy día. Te doy gracias, Señor, por el ministerio de alabanza. Gracias, gracias por las hermanas alabándote. Qué bonito, Padre, qué bonito, qué hermoso. Pero tú te mereces eso y mucho más, Padre Celestial, porque tú eres Dios. Gracias, bendito Dios. Rogamos que nos guíes, Padre, una vez más. Que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos des palabras de sabiduría, te lo rogamos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias, gracias. Hermosa alabanza esta mañana. Gracias, hermanos. Gracias por su esfuerzo, por su trabajo. Nuestro Dios se merece eso y mucho más, ¿verdad? Sí, Señor, sí, Señor. Esta mañana vamos a hablar de algo muy importante. Algo que la iglesia ha perdido de vista, Ricardo. Ha perdido de vista el enfoque de la misión. La iglesia en este tiempo está desenfocada de la misión. Usted y yo tenemos una misión. Hoy día muchos pastores están preocupados por llenar el edificio o llenar el templo. Están tratando de buscar cómo hacerle. Algunos en ese afán malsano tergiversan la palabra del Señor para de esa manera atraer gente al templo, porque se necesita llenar el templo. Y muchos están pensando, algún día el que va a llenar el templo es el Señor. Amén. Lo que nosotros tenemos que pensar es que lo que Dios quiere que nosotros hagamos en una manera individual o lo hagamos como una familia espiritual, pero lo importante es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en una misión. Vamos a empezar a estudiar el libro de Primera de Corintios. Y el libro de Primera de Corintios tiene una enseñanza para la iglesia fundamental, muy importante. En Primera de Corintios vamos a poder entender lo que Pablo estaba haciendo. Pero para poder entender, tenemos que poner las bases históricas. Y esas bases históricas las encontramos desde el capítulo 17 y 18 del libro de los Hechos. Ese es el trasfondo histórico de lo que Pablo hacía en la ciudad de Corintio. Estos capítulos de Hechos y Corintios también nos va a enseñar la obra que realizó Pablo. Y la obra que realizó Pablo no es la obra de Pablo, es la obra que diseñó el Señor para usted y para mí inclusive. Y entonces Pablo nos va a enseñar cómo hizo la obra. La iglesia que Pablo fundó, esa iglesia que él fundó en aquella ciudad en el año 49 después de Cristo, en los albores del cristianismo. Y ahí está Pablo luchando. Y Pablo en esta etapa de su vida, él se encuentra al final de su segundo viaje misionero. Recuerde, Pablo hizo varios viajes misioneros. ¿Alguien recuerda cuántos viajes hizo Pablo?
nadie recuerda, ¿verdad? Yo creo que nunca hemos enseñado sobre los viajes de Pablo, ¿verdad? 3 viajes misioneros. Aquí se encuentra al final de su segundo viaje misionero. Pablo, a esta altura de su vida, ya había plantado exitosamente las primeras iglesias cristianas en Europa. Ya el cristianismo estaba creciendo en una forma galopante en toda Europa, y todo gracias al esfuerzo de Pablo. Pero el viaje que él había desarrollado en sus 2 primeros viajes misioneros no había sido nada fácil. Nadie ha dicho que el trabajo en el Señor es fácil. Nadie nos ha engañado. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que la tarea va a ser un poquito difícil. Y el viaje que Pablo había emprendido no era un viaje fácil. Después de tener una posición muy alta económicamente, tener una posición social alta, después de tener autoridad, de tener poder, después de ser un perseguidor de la iglesia, Pablo cambia los papeles y se convierte de ser un perseguidor a un perseguido, de tener autoridad a perderlo todo. El viaje no fue fácil, la tarea no fue fácil. El enfocarse en la misión que Dios nos ha dado no es tarea fácil. La vida de Pablo nos enseña todo lo que él tuvo que pasar. Mire conmigo, capítulo 6 de Segunda de Corintios. Mire conmigo. Para mirar nada más algunos testimonios de cómo fue la vida de Pablo cuando se convirtió al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 4, dice así. Pablo dice, antes bien, y dígame amén si ya tiene la escritura lista. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, miren, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Él angustiaba a las demás personas cuando los perseguía. Ahora él está experimentando esas angustias, experimentando esas tribulaciones, experimentando esas necesidades. Esta mañana alguien me preguntó, pastor, ¿cómo es posible que antes en el mundo gozábamos y disfrutamos y cuando nos convertimos al Señor las cosas cambiaron? A Pablo le cambió la vida. A Pablo le cambió todo. ¿Por qué? Porque la mayor esperanza que nosotros tenemos no está aquí en el mundo. Pablo en Colosenses dice, pon la mira en las cosas de arriba. Si has nacido verdaderamente, tu mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Pablo estaba experimentando lo que Cristo dijo en su oportunidad. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor Jesús. El camino del Señor no es fácil. El Señor Jesucristo habló de 2 caminos, uno ancho, espacioso, donde va toda la humanidad, y uno angosto, difícil, escabroso, lleno de tribulaciones, lleno de momentos difíciles. Entonces aquí Pablo en el versículo 4 del capítulo 6 de 2 de Corintios dice en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes. Lo azotaron, le pegaron, en cárceles, en tumultos. Multitudes contra él lo encerraban, lo apedreaban, es decir, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Testimonio del mismísimo apóstol Pablo de todo lo que él tuvo que atravesar estando en este camino del evangelio, colocando su mirada en la misión que Dios le había encomendado. Mire capítulo 11 del mismo libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo pregunta y dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Pablo dice, yo más. Y nota algo bien interesante, él estaba aquí hablándole a los religiosos, los que se llaman ministros, los que quieren vivir en la opulencia, los que quieren hacer negocio de esto. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta Pablo. Yo, como loco hablo. Pablo dice, yo más. Y da las características de su ministerio. No un ministerio de opulencia, cuidado. La grandeza de nuestro ministerio no está aquí, está ahí en el cielo. Y dice, yo más, en trabajos, más abundantemente. Ajá, soy ministro de Cristo, sí, pero voy a trabajar duro. En azotes,
sin número. Wow, lo azotaron. Creo que al que lo azotaba se le rompió hasta la mano de cansancio. Dice Pablo, en azotes sin número. Cuando alguien era castigado a recibir azote, decían 20, 30, 10, había un límite. Pablo da testimonio de que, es decir, lo azotaron hasta que cayó desmayado del dolor, sin límite. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Wow. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, o sea 39. Le rebajaron 1, qué buena gente. 3 veces he sido azotado con vara. Oiga, ¿cuántos de nosotros estamos listos a sufrir por Cristo? 3 veces azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. No, si la vida cristiana, enfocados en la misión, no es fácil. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es decir, que caminamos en un mundo, en un camino espinoso. Y qué interesante que dice peligros aún de los hermanos. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de un cristiano? Otro cristiano. Otro cristiano carnal que por ahí está tratando de hacer cosas malas. En trabajo y fatiga. Hermano, ¿quiere hacer usted? No, hágalo usted, busque a alguien más, pastor. Pablo dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, después de todas las que está mencionando aquí, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow. Todo lo que le estaba pasando. ¿Y dónde estaba la mente y el corazón de Pablo? ¿Dónde estaba la mente y el corazón de Pablo? En esa condición, ay, pobre de mí. Ay, mire cuánto estoy sufriendo. Usted no sabe, pastor, todo lo que me cuesta. A veces está lloviendo y vengo y hago esto. ¿Dónde estaba el enfoque de Pablo? El enfoque de Pablo no estaba en sus sufrimientos. Él no tenía palabras lastimeras para quejarse por lo que le estaba pasando. El enfoque de Pablo estaba en la iglesia, estaba en la obra del Señor, estaba en la misión que Dios le había encomendado. El versículo 29 dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Porque muchas veces creen que los líderes somos como Superman, ¿verdad? No, es que al pastor nunca le pasa nada. Y Pablo dice, ¿quién enferma y yo no? ¿Quién tiene necesidad y yo no? ¿Ah? ¿Quién sufre y yo no? Muchas veces creen que los líderes no sufrimos. Claro que sufrimos. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Termina diciendo este testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Pablo nos está narrando aquí nos hace ver que el viaje no ha sido fácil. Pablo fue azotado, Pablo fue insultado, Pablo fue encarcelado, Pablo estuvo en un terremoto, Pablo enfrentó a los demonios cara a cara y acaba de tener una experiencia difícil en la ciudad de Atenas. La Biblia dice que la gente que estaba en Atenas, cuando escuchó la predicación de Pablo, se burlaba de él. Pablo comenzó a hablar de la resurrección. Léalo en el libro de Hechos, capítulo 17 y 18. Pablo comienza ahí en la ciudad de Atenas a hablar de la resurrección. ¿Y sabe qué hacía la gente? Se reía en su cara. Se burlaba, así como no. Ya después venimos a escucharte cuando traigas otro cuento, ¿verdad? Qué interesante. Hoy el mundo está igual, hermanos. Les hablas de la resurrección y dicen, ¿cómo qué? ¿Que vas a resucitar? ¿Cómo? La gente no cree, la gente es incrédula. Pablo, solo y con carga en su corazón por Atenas, sufría mirando a esta ciudad envuelta en el pecado. Pero ¿qué hace Pablo? Proclama el Evangelio. ¿Y cómo proclama el Evangelio el apóstol Pablo? Se van a arrepentir, porque si no Dios los va a castigar. Fíjate. No. Dice la palabra del Señor que él predicaba la palabra del Señor con denuedo. Ahí en la ciudad
Y no en cualquier lugar. Mire lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Venga conmigo a Hechos 17. Cuando lo tengan me dice amén, por favor. Mire cuáles eran las condiciones en las que Pablo predicaba. Hechos 17. ¿Lo tiene? Versículo 16. A ver qué dice. Mientras Pablo los esperaba, ¿a quién esperaba Pablo? A su equipo misionero. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué pasaba en el corazón de Pablo? Su espíritu se enardecía, es decir, le daba coraje. ¿Y qué es lo que le daba coraje a Pablo? Ver el pecado de la ciudad donde él estaba. Hoy día el creyente se mueve en medio del pecado y no le da coraje ver el pecado. Es más, algunos hasta disfrutan del pecado. Pero aquí Pablo dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga. Ante esta verdad, Pablo no perdía el enfoque de la misión para la cual Dios lo llamó. Ante esta realidad, aún a pesar de todos los problemas que había atravesado, Pablo no se hacía para atrás. ¿Cómo decimos en México cuando uno se rinde? Se echa para atrás. No hay otra expresión. Se raja, ¿verdad? Pablo era un buen mexicano. Ok, Pablo no se rajaba. Pablo afirmaba el rostro e iba para adelante. Pablo, cuando tenía que enfrentarse a la turba, él no se preocupaba cuántos eran. Él lo único que decía, que vayan saliendo. Vénganse, quien quiera. Así era de mexicano Pablo, ¿verdad? O ecuatoriano, o tal vez peruano, pero no se rajaba Pablo. Cuando miraba él toda la idolatría, y mucha gente era idólatra, y él había experimentado todo ese sufrimiento y la turba de la gente, él sabía de lo que le estaba por pasar. Él sabía que la gente no se tentaba el corazón para agarrar una piedra y motivar a la turba para que lo apedrearan. No era cuestión de que te caía una o dos piedritas, no, te caía un montón de piedras. Era tantas las piedras que cuando lapidaban a una gente, y esa es la palabra que se usa, quedaba sepultado abajo de esas piedras. Y no se la tiraban con mucho cariño, ahí te dan una piedrita, no. Se la tiraban con furia, con cólera, y ahí estaba. Pero ¿qué dice que hacía cuando miraba el pecado? Así que discutía en la sinagoga. Él no se escondía debajo de la cama. Él no venía solo aquí a la iglesia. No, dice que discutía en la sinagoga con los judíos, precisamente con los enemigos, con aquellos líderes que enardecían al pueblo para que lo ajusticiaran a Pablo. Discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían, salía a las calles a predicar el evangelio. Predicamos el evangelio aquí en la iglesia. Aquí somos bien espirituales, aquí somos bien aventados, aquí no nos rajamos, gritamos todo. Allá afuera. Entramos a veces a un restaurante y saludamos a alguien que está ahí. Por lo menos yo hago eso, me acerco, y si tienen una bonita familia, ¡ay, qué linda familia! Y trato de acercarme a ver si me dan oportunidad. Tenemos que buscar las almas preciosas por las cuales Cristo murió. Y Pablo estaba listo. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos. O sea, él predicaba a todo tipo de gente y a todo nivel. Al analfabeto, al estudioso, al que no tenía mucho estudio, al que sí tenía, al que no tenía dinero, al religioso. Lo cierto que él estaba cumpliendo la misión. Y se disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El mensaje de Pablo era Jesús y su resurrección. Y tomándole, le trajeron a la Areópago. ¿Sabe qué era el Areópago? El Areópago era un lugar público donde estaban las autoridades
tanto civiles como religiosas, donde estaban los filósofos, los intelectuales, donde un intelectual se paraba y enseñaba y toda la gente aplaudía. Era como un circo, un lugar así, como un teatro, un anfiteatro, algo así. Era un lugar que se exhibía a la persona que se ponía ahí a dar un discurso. Ahí lo trajeron a Pablo, a ver qué dice ahí. Aquí lo vamos a enfrentar a todos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido oportunidad de predicar así al aire libre? Yo estoy motivado, ¿sabe por qué? Porque era algo que nosotros hacíamos en el Perú, con nuestros niños inclusive. Era algo que yo hacía en un penal, me paraba en un ladrillito si no había más altura y desde ahí gritaba y levantaba la palabra del Señor para que hombres vinieran a los pies de Cristo. Y resultados han habido. Acabo de recibir la noticia de un hermano Víctor Hidalgo, que lo rescatamos en una cárcel que se llama la cárcel del Lurigancho, allá en el Perú. Y él conoció a Cristo. Hoy día, la primera vez que yo fui, le compré ese altoparlante que hay con un micrófono, se puede usar con baterías. Y él anda por las calles, mire. Él anda por las calles porque él dice: de gracia recibí, voy a dar de gracia. Pastor, usted me alcanzó para Cristo, yo voy a alcanzar a otros para el Señor. Y ahí me manda un video trabajando con los niños, trabajando con los jóvenes, rescatando a la gente de las cárceles, de las drogas y predicando la palabra del Señor en las calles. ¿Hay peligro? Claro que hay peligro todo el tiempo. Pero ahí estamos, levantando la voz y predicando el Evangelio. Y eso es lo que hacía Pablo ahí en el Areópago, a la luz de todo el mundo. Exponiéndose al peligro, sin vergüenza y sin temor. Él levantaba la palabra del Señor. Y muchos decían: ¿qué es esta nueva enseñanza de la cual habla este hombre? Dice el versículo: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, con esa personalidad así toda calladita que él tenía, ¿así era Pablo? No. Entonces Pablo, puesto en pie, ahí escondido en un rincón, no, en medio del Areópago, levantó su voz y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al Dios no conocido. Y mire lo que hace el apóstol Pablo. Toma la coyuntura religiosa de este pueblo. Habían altares por todo sitio al Dios fulano de tal, y ahí había un pedestal así como uno de estos, claro, sin florero. Y ahí había una inscripción que decía: por si acaso se nos olvide un Dios, al Dios que no conocemos, no se vaya a molestar, porque ellos creían que los dioses se molestaban. A ese Dios al cual ustedes no conocen, ese Dios que sin conocerle aún le tienen respeto y lo adoran, ese es el Dios del cual yo te voy a hablar. Un Dios que necesita ser adorado en espíritu y en verdad. Y tales adoradores buscan que le adoren. Ese es el Dios del cual yo te voy a hablar. Y comienza a decir: el Dios que hizo el cielo, la tierra y bla, bla, bla. Y comienza a hablar de las grandezas de Dios. Dice: ese es el Dios que yo anuncio. Y ese es nuestro Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de la ciudad? Cuando llega al punto que Él les habla acerca de la resurrección. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, el versículo 32. Mírelo por favor. Dice así la palabra del Señor: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué hacían algunas personas? Se burlaban. Algunos tenemos vergüenza: pastor, ¿qué irá a decir la gente? Preocúpate por lo que diga del Señor, no por la gente. La gente necesita escuchar el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor que algunos se burlaban. Hermanos, por la historia entendemos una verdad tan importante. Atenas era la capital intelectual del mundo en aquella época. Los atenienses eran muy conocidos por su intelectualidad.
En cambio, la ciudad de Corinto era el centro del pecado, del paganismo. Es impresionante en los lugares donde Pablo desarrolla su ministerio. En Atenas, donde están los intelectuales, aquellos de los cuales Pablo en Romanos dice, y profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? El mundo intelectual que invade hoy día las iglesias, ¿no? Que quieren saber más que Dios. Ese es Atenas. Pero cuando él baja a Corintio, recuerda y nota que Corinto es el centro del paganismo, es el centro del pecado. A lo largo de su ruta misionera, inclusive maestros judíos, celosos de sus tradiciones, siempre acechaban como presa al apóstol Pablo. Y no solamente eso, porque donde quiera que Pablo iba, habían personas dedicadas a confundir al pueblo con su mala doctrina, enseñándoles cosas que no venían al caso. Y algunos judíos decían, no, para poder ser salvo y aceptar la libertad en Cristo, primero tienes que regresar al judaísmo y judaizar primero antes de tener la libertad en Cristo. Es decir, que había mucha resistencia. ¿Qué hace Pablo? ¿Cuál es la actitud que toma Pablo? Y estudiando esto, bueno, ¿qué haría yo? Empezamos por ahí. ¿Qué haría yo? Y ahora quiero preguntarle a usted, ¿qué haría usted? Despertarse cada mañana desgastado, despertarse cada mañana desanimado, frustrado, rodeado del pecado, mirando a los hermanos que están apáticos, que no quieren hacer nada, que tratamos de impulsarlos y nada los impulsa. ¿Qué haría usted? Yo trato de jubilarme, mi esposa me anima que no. ¡Qué difícil! No podríamos culpar al apóstol Pablo si él hubiera echado la toalla, si él se hubiera dado por vencido, si él hubiera dicho, como muchas veces digo yo, ya me voy a jubilar de la iglesia mejor. No, Pablo tiene una respuesta diferente. Y yo quiero tener esa respuesta y espero que usted quiera tener esa respuesta. Porque la respuesta que nos da Pablo es un modelo, es un patrón hoy día. Porque nosotros pasamos esa realidad. Porque nosotros vivimos una situación similar. Porque nosotros estamos en una sociedad cada vez más secular. Nosotros atravesamos una sociedad cada vez más pecaminosa. Miren lo que está pasando en nuestra ciudad. Leyes que quieren enseñarle cosas raras a nuestros hijos que es pecado. Leyes que aprueban el consumo de las drogas como una forma legal. Leyes que permiten el aborto y el asesinato de niños indefensos. Vivimos en una sociedad pecaminosa, pagana. ¿Qué estamos haciendo? Pablo llegó a esta sociedad, la sociedad de Corinto. Inclusive encontró creyentes que en vez de construir puentes hacia Cristo, servían de obstáculo. En vez de ayudar, obstaculizaron el camino. En vez de ser una vía hacia la presencia del Señor, ellos ponían piedras en el camino. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hizo Pablo? Judíos que se convertían aún a la fe de Cristo, se convertían al mismo tiempo en obstáculos para el avance del mensaje y el ministerio de Pablo. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Porque muchas veces nosotros como Pablo nos sentimos desgastados totalmente. Nosotros como Pablo nos sentimos cansados. Pero podemos hacer dos cosas que hizo Pablo. Y yo quiero enseñárselas. Podemos enfocarnos en las frustraciones. Podemos comenzar a lanzar ayes lastimeros. Podemos enfocarnos en nuestro cansancio. Podemos enfocarnos en nuestro propio pecado, en el paganismo, en toda la confusión del mundo. Podemos enfocarnos en eso. Y lo segundo que podemos hacer como Pablo, enfocarnos mejor en la misión que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es precisamente lo que Pablo hace. En medio del pecado yo me voy a enfocar en la misión. Algunos dicen, no, pastor, yo me voy a enfocar en mi trabajo, yo me voy a enfocar en mi familia, yo me voy a enfocar en tal. No, Pablo dijo, yo me voy a enfocar en la misión. Porque enfocándome en la misión va a redundar en bendición de mi familia, de mis amigos.
de mi propia vida. Y eso es lo que muchos han perdido de vista hoy día. Creen que servir al Señor es una pérdida de tiempo. No te equivoques. No te equivoques. Pablo decidió enfocarse mejor en la misión que el Señor le había encomendado. Yo creo que para nosotros como creyentes es la mejor postura, enfocarnos en la misión. ¿Cuántos dicen amén? En vez de estar enfocados en los problemas, en vez de estar enfocado en el pecado y en el rechazo de su propia gente inclusive, él decide estar ocupado en la misión de su Dios. Él decide cumplir, entregarse por completo a la predicación, a la enseñanza. Y como consecuencia de esta actitud, Pablo siempre va a estar protegido e investido por el poder del Altísimo. No olvide, no pierda de vista. Cuando uno se dedica a la enseñanza, a la predicación, el Señor ha prometido protegernos siempre. Hechos capítulo 18, mire conmigo el libro de Hechos 18, versículo 4. Ahí miramos este pasaje, dice: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Él no contemplaba la nacionalidad, él predicaba el mensaje del Señor para toda persona. Y mire lo que hace el Señor. ¿Cómo estaba Pablo en ese momento cuando predicaba la palabra de Dios en Corinto? ¿Cómo estaba? Estaba solo. Su equipo misionero ya no estaba con él. Y mire lo que hace el Señor. Porque a veces en el ministerio nos encontramos solos. Pero el Señor es tan grande, tan hermoso. Mire lo que hace el Señor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba descansando. Pablo estaba quejándose. Pablo estaba entristecido, asustado. No, dice que Pablo estaba entregado a medio tiempo, porque tiene otras ocupaciones. A medio tiempo porque tiene otros planes más importantes que predicar el Evangelio del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. No, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Mire la actitud de Pablo. Predicando, entregado a la predicación, entregado a la enseñanza por entero. Es así como lo encuentran estos dos hombres parte de su viaje misionero, Silas y Timoteo. Nosotros también tenemos la misma decisión que tomar, hermanos. ¿Qué tenemos que decir? ¿Podemos sentarnos a quejarnos? ¿Podemos sentarnos a sobarnos? ¿Podemos sentarnos a quejarnos de todos los problemas del mundo? Es decir, podemos hacer todas estas cosas. Podemos sentarnos a preguntar, bueno, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo el Señor en medio de esto? Vamos a estudiar 3 puntos importantes. Hasta aquí es la introducción, el ambiente en el cual Pablo se desarrolló. Pero vamos a mencionar 3 puntos, Ricardo. ¿Están con hambre? No, ¿verdad? Qué bueno, yo tampoco. El primer punto que Pablo entiende es que es necesario. Pablo dijo en cierta oportunidad: me es de imperiosa necesidad. ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! Mire cómo él mismo se daba latigazos y se impulsaba, ¿verdad? ¡Ay de mí! ¡Wow! El primer punto tiene que ver con predicar, con persuadir a todos y todos los días. No en algún instante, no cuando vengo a la iglesia, no. Predicar, persuadir a todos los días. Cuando uno está enfocado en la misión no deja espacio para perder de vista el trabajo que tenemos. Tenemos que predicar y persuadir todos los días a la gente, a todos. Hechos capítulo 18, versículo 1. Ahí lo tiene, estamos en el libro. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Qué pasó en Atenas? Mira, parecía que había fracasado Pablo, ¿verdad? Pablo. Cuando vimos el capítulo 17 del libro de Hechos, el versículo 32, dejamos que toda la gente se estaba burlando y no querían escuchar el mensaje. Y entonces, ¿qué hace Pablo?
me voy a Corinto. Aparentemente derrotado. Pero está entristecido, tal vez en el corazón, pero con un impulso tremendo. Dice, después de estas cosas, después de todo lo que ocurrió, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Salió de la capital intelectual del mundo de aquella época y se fue a Corinto y salió ¿cómo decimos? De Guatemala a Guatepeor. Porque llega a Corinto y las cosas no es problema de cosas y personas intelectuales que no quieren escuchar el evangelio. No, aquí en Corinto la cosa arde, hermano. Ahí hay pecado, paganismo. Hay todo un palacio de una diosa con 1000 prostitutas. Ahí había una degeneración increíble. Y ahí va Pablo. Mire Dios lo que hace. Pero en el camino, Dios tan sabio. Dice, yo me imagino que Pablo va caminando de Atenas a Corinto, porque antes se iba en su dosh. Pablo tenía sus dos patitas, ¿verdad? Y caminaba de Atenas y se iba a Corinto, y ahí va caminando, me imagino silbando, pateando una piedrita, y ahí va Pablo caminando, y llega a Corinto. Él no sabe lo que le está esperando en Corinto. La cosa se pone pero peor. Pero el Señor, como está en control de todo, y Él sabe, Él antes que usted doble la esquina, ya Él la dobló por usted y sabe lo que le espera ya a la vuelta de la esquina. ¿Verdad que sí? Él sabe. Él es nuestro Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, está en todo lugar y en cada momento. Dice la palabra, y halló, qué casualidad. Halló a un judío, qué casualidad. ¿Casualidad? No. Oh, Dios sabe, dice, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, una parejita de esposos. Por cuanto Claudio, el emperador romano, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, Pablo fue a ellos. Mira qué interesante. Dios usa inclusive al emperador para que dé un decreto para que esta parejita de esposos, Aquila y Priscila, salgan de Roma y se vayan a Corinto. Y qué casualidad se encuentran con Pablo. Cuando Pablo está llegando a esa ciudad, ¿qué cree que él necesitaba? ¿Qué necesitaba? ¿Dios estaba con él? Sí. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros. ¿Verdad que sí? Pero Dios sabe que nosotros, Ricardo, vengo aquí, que nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos esto, mira. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a otro hermano. Necesitamos al otro. El Señor lo sabía. ¿Y qué hace el Señor? Pone ¿cómo se llama? A Priscila y Aquila, que tenían la misma fe de Pablo y lo abrazan a Pablo. ¿Qué más necesitaba Pablo al llegar a una ciudad nueva? Un techo. Y estos dos esposos le dicen a Pablo, venga, viva con nosotros. Y desde aquí empezamos el ministerio. ¡Qué hermoso! ¿Qué más necesitaba Pablo? Pablo necesitaba cómo comer, necesitaba dinero. Pero resulta que esta parejita tenía un oficio, hacían carpas, y Pablo también. Lo grande que es nuestro Dios. ¿Nos da una misión y nos deja solos? No. Nos acompaña, provee por nuestras necesidades lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Muchas veces queremos venir a la iglesia porque, yo quiero pedirle tal cosa a Dios. No, Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas para la misión que Él te encomendó. Y Dios le da a Pablo lo que Pablo necesitaba para la misión. Dios me dio a cada uno de ustedes porque Él sabía que yo los necesitaba para la misión que me encomendaba. Y cada uno de ustedes puede decir a su vez lo mismo de su vecino. Yo tengo a mi hermano fulano de tal, yo tengo a mi hermano Cuevas, yo tengo a mi hermano Nava, tengo a mi hermano Jimmy, tengo a mi hermano Ricardo, tengo a mi hermano Francisco, tengo a mi hermano fulano, a mis hermanas. ¿Por qué? Porque el Señor suple, no es que Él sabe que yo los necesito. Qué interesante es Dios, ¿verdad? Y seguimos leyendo. Y más, y Dios usa a este emperador, miren.
Este emperador cree que voy a dar un decreto porque como yo soy el emperador. No sabía que es una marioneta en las manos de Dios. Dios lo controlaba. Dios le dice: hazte este decreto para que esta parejita vaya, porque van a ir a auxiliar a mi siervo Pablo, que en este momento va a Corinto. No, es que Dios es grande. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero ya me gané dinero, ya entró más dinerito, entonces me enfoco en el dinero. Tengo un buen trabajo, gracias Señor que me has dado un buen trabajo. Así actuamos muchos. No tenemos nada y cuando Dios provee, nos olvidamos de Dios. ¿Qué hace Pablo? Dice: acá estoy con esta parejita, tengo techo, tengo comida, me quieren mucho, tengo dinero para trabajo, ya estoy bien, gracias Dios. Eso es todo lo que hace Pablo. Eso es lo que hace mucha gente, eso es lo que hace muchos creyentes y es lo que muchos enseñan. Venga, prospere, el Señor le va a dar. Venga, pare de sufrir porque Cristo está aquí, fulano, y cosas así, ¿verdad? Pero ¿qué es la realidad, la verdad de la palabra? Sí, él recibió todas estas cosas, recibió bendiciones de Dios, pero lo que hizo Pablo es que nunca perdió de vista el enfoque de su misión. Nunca bajó la mirada, nunca se desenfocó. Él nunca perdió la visión del trabajo que Dios le había encomendado. Y miren lo que dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahí estaba Pablo de nuevo dándole lata al diablo, ¿verdad? Ahí está predicando. ¡Qué ejemplo! Seguramente fue el tiempo más difícil del apóstol Pablo en su vida, pero ahí está Pablo. Pablo hubiera tenido una actitud totalmente desanimada. Él hubiera tenido una actitud totalmente frustrada. Sin embargo, llega a esta ciudad de Corinto y lo primero que hace es cumplir la misión para la cual el Señor le llamó. Él no se enfoca en sus frustraciones, él no se enfoca en sus necesidades. Dios provee por él. Él no está diciendo: bueno, ahora tengo que buscar un equipo. El Señor ya le tenía el equipo. Ahora tengo que ir a buscar un apartamentito. El Señor le tenía el apartamentito. Ahora tengo que ir a buscar un trabajo. El Señor le tenía un trabajo. ¡Wow! Ese es mi Dios, qué grande. Ese es Dios, hermano. No es el Dios así de caricatura, cuidado. Nuestro Dios es real. Participa en las cosas reales propias de nuestra vida, nuestra naturaleza. Todo lo que Él hace, en vez de centrarse en su frustración y sentarse a lamer sus heridas, como así decimos, escogió mejor aceptar la oportunidad que el Señor le da. Y sale y dice: y discutí en las sinagogas. Allá va Pablo nuevamente a hacerle la guerra al diablo. Hermanos, nosotros también como ciudadanos del cielo estamos aquí en la tierra con una sola misión, una sola misión. Es la misión que Dios nos ha dado: proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión. Esa es la misión para la cual estamos aquí. Porque si el propósito de nuestro Señor para nosotros hubiera sido que teníamos que disfrutar de gozo, de alegría, de paz, de felicidad, de prosperidad, ¿sabe qué hubiera hecho el Señor en el momento de nuestra salvación? Nos hubiera llevado al cielo. Allá estuviéramos. Pero ese no es el propósito. No es el propósito. Aquí estamos en la tierra. Aquí estamos con problemas. Aquí estamos con frustraciones. Aquí estamos rodeados del pecado. Aquí estamos viviendo en una carnalidad. Pero nunca olvide que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y eso es lo importante. Nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos dejó el Señor aquí? Para enfocarnos en la misión que Él nos ha encomendado. Hay tanta necesidad. Para enseñarnos a no ser egoístas. Nosotros nos vamos al cielo porque somos salvos. ¿Y qué de los que se quedan? ¿Qué de los que no conocen el evangelio? Pablo mismo diría en el libro de Romanos: ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo aprenderán si nadie les enseña? ¿Cómo escucharán de Cristo si nadie va y les dice? En el mismo libro de Hechos, cuando Felipe habla con el eunuco, Felipe le dice al eunuco: ¿qué lees?
Allá Felipe es muy intelectual, ¿verdad? ¿Qué lees? Y el eunuco dice, bueno, estoy leyendo Isaías. ¿Y sabes de lo que estás leyendo? Y la respuesta del eunuco me congojó el corazón. Y por eso escribí unas lecciones basadas en eso. ¿Cómo? ¿Cómo voy a entender si nadie me predica? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Cómo voy a saber si nadie me comparte? ¿Cómo? Por eso estamos aquí, hermanos. Para eso nos dejó el Señor. El gozo lo vamos a tener por la eternidad y en el cielo. ¿Qué importa que suframos un poquito aquí? Eternamente vamos a estar gozando de la presencia de Dios. Allá no habrá enfermedad. Allá la Biblia dice que no habrá necesidad del sol, porque Él es el sol. Allá no nos envejeceremos. Qué bueno, Ricardo. Qué bueno. Allá saltaremos como los venados, tendremos agilidad, seremos eternos. Wow, con un cuerpo glorificado. Pero ahora estamos aquí para cumplir la voluntad del Señor. Si no fuera así, estaríamos allá en el cielo. Pero aquí estamos. Aquí estamos. ¿Para qué? Para cumplir la labor que el Señor nos ha encomendado. La misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Para unos cuantos, qué egoístas. Solo para los que vienen a la iglesia del pastor Piscoya, qué egoístas. La proclamación del Evangelio es para todos. Que cada uno tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. Que cada uno tenga la oportunidad de disfrutar no tan solo unos años de felicidad, sino por la eternidad. Para eso Dios nos dejó aquí. Entonces, como creyentes podemos decir igual que Pablo, tal vez mejor es aguantar unos cuantos años. Vale la pena. Unos cuantos años de sufrimiento, unos cuantos años de frustración aquí en la tierra, pero vamos a tener la eternidad en el cielo con Jesús. Qué tremendo, qué bonito. Estamos aquí porque otros también necesitan lo que tenemos. Otros también necesitan a Cristo. Esta es la visión que tenemos. Y por eso es que Pablo escribió esta carta a los Corintios. Y en su segunda carta, miren la actitud correcta que tiene el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 5. Miren lo que dice el Señor. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿De quién hablamos? Del fulano de tal, del maestro tal, del pastor tal, del salmista tal, del apóstol tal. No. Nosotros no predicamos de nosotros mismos. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? El Espíritu Santo. En vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad intelectual, no es nuestra manera buena de hablar y tener un léxico bueno y ser un buen orador. No es en el poder de nosotros, es en el poder de Dios. Es en la capacidad de Dios. Él es el que nos da el poder, sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Sí, hay tribulación, sí, pero no me angustio. Yo voy a descansar en el Señor. En apuros, mas no desesperado. Hay apuros, sí, pero no se desespere. Sereno, moreno. Que el Señor esté en control. Perseguidos, mas no desamparados. La gente nos va a perseguir, el enemigo sí, pero el Señor siempre nos va a cuidar. No estamos desamparados. Miren lo que proveyó el Señor por Pablo cuando llega a Corinto. ¿El Señor lo desamparó en algún momento? No.
Cuando estamos sirviendo al Señor, la protección de Dios siempre está ahí. Derribados, pero no destruidos. ¿A poco en los meses que estuve enfermo, algunos pensaron que ya me iba a morir, verdad, María? Ya se acabó el pastor Piscoya. Derribado, sí, pero no destruido. Por la gloria y el poder de Dios seguimos adelante. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Estamos muertos. Estamos muertos. El apóstol Pablo dijo: haced morir pues en vosotros lo terrenal. Estamos muertos para el mundo. Estamos muertos para servir a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Quiere vivir eternamente? Muera ahora. Es la misma actitud que Pablo vivía cuando andaba en la ciudad de Corinto. Él todos los días moría. Es más, él dijo: hermanos, una cosa es cierto, cada día muero. Cada día muero. Él estaba entregado a la misión. Y de lo que vimos aquí en Hechos 18, no solo lo vivía Pablo y lo predicaba, él lo vivía. Aún con todos los problemas, con todos los desafíos, él estaba siempre viviendo la misión que el Señor le había encomendado. Pues Pablo va más allá del pecado de Corinto. Pablo se aferra al Señor y encuentra un lugar maravilloso para predicar el Evangelio: Corinto. Oiga, pastor, pero tanto pecado, usted le llama que era un lugar especial, maravilloso. Sí, Señor. Porque el Señor lo puso en este mundo lleno de pecado, precisamente para cumplir la misión. La característica del pecado era algo para desanimar a cualquiera. Bueno, ese es en Corinto. Aquí en Denver también. Aquí en Denver estamos rodeados del pecado. Aquí en los Estados Unidos también. Tal vez usted salió de su país escapando de muchas cosas. Aquí también las hay, créanmelo, porque estamos en el mundo. Pero pensemos en la ciudad de Corinto. Era un centro comercial, sí, muy próspero, muy grande, pero muy pecaminoso. Una ciudad famosa por sus templos paganos. Le cuento, el dios grande en la ciudad de Corinto era el Poseidón. Había ya un templo a esta diosa Afrodita. Habían 1000 prostitutas, según los historiadores. Es decir, que era una ciudad pagana 100%. Era tan popular la ciudad de Corinto en cuanto a su pecado, que cuando Jimmy iba a hacer algo le decían: ah, ya te vas a hacer en Corinto. O cuando algún hermano estaba haciendo algo malo: ah, te estás haciendo el Corinto. Y el Corinto era sinónimo de pecado, de maldad, de perversidad, de vivir una vida perversa, pecaminosa. Porque la ciudad en que vivíamos tenía esta fama. Imagínense, si el pecado es grande aquí en Denver, vamos a decir: te vas a hacer el Denver. Porque vivimos en esta ciudad tan pecaminosa. Vivimos esta historia del apóstol Pablo. ¿Podemos decir que él fracasó en Atenas? ¿Él fracasó en Atenas? ¿Él fracasó porque pocos aceptaban el mensaje? No, él llega a Corinto y las cosas son peores. Entonces, ¿qué hace Pablo? Miren lo que está pasando hoy día. ¿Qué hace Pablo? Organiza una manifestación. Llama al hermano Ricardo y le dice: ¿sabe qué, hermano? Te voy a encargar que hagas estas pancartas, todo. Y llama al hermano Nava, porque él es muy intelectual. Le dice: te voy a encargar que hagas estas cartas al gobernador para protestar. Y vamos a salir a protestar por... ¿Qué hace Pablo? Pablo sale y predica el Evangelio de Jesucristo. El mejor remedio al pecado es la predicación del Evangelio. No es la protesta política que salimos a esgrimir por ahí. No. Claro que no. La mejor manera que nosotros tenemos, la mejor arma para persuadir a las autoridades es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicar contra el pecado y enseñarle a la gente. El problema de lo que está pasando es culpa de la iglesia. Porque la iglesia
no ha sabido impactar con el mensaje de salvación a la comunidad en la que vivimos. La iglesia se ha dejado impactar por la sociedad en que estamos y se sigue dejando impactar. Esta mañana en la escuela dominical hablábamos aún cómo la moda impacta a nuestra iglesia. Hay una bandera del mundo que jóvenes, señoritas y adultos de nuestra iglesia quieren copiar. Y no les importa hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Es la moda. Es la moda. Mucha gente no entiende que nosotros somos, ¿cómo nos llaman? ¿Cómo nos llaman, Ricardo? Cristianos. ¿Qué más nos dicen? Somos santos. ¿Sabe qué significa ser santo? ¿Qué significa la palabra santo, Ricardo? Apartado. Separado. No porque nosotros seamos importantes, no. El importante es Cristo que muere en nuestro corazón. Eso quiere decir que somos diferentes. ¿Cuántas veces leemos Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo? ¿Qué más dice? Vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué más dice? Pero el versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo. Y me encanta la palabra siglo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra siglo tiene que ver con el sistema mundial que está gobernado por el diablo. Cuando el creyente se conforma a este mundo, se está conformando a las enseñanzas de este siglo que está gobernado por Satanás. Y si tú haces lo que Satanás dice, la Biblia dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Wow. ¿Quieres seguir como ellos? Adelante. Pero no olvide que la Biblia dice que debes vivir una vida transformada. No te amoldes, no te conformes a este mundo, no te parezcas a este mundo, cambia. Y el que no cambia quiere escuchar la voz de Dios, quiere escuchar la voz de su papá, el diablo. Porque Juan dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces tenemos que entender, hoy en día, es más, algunos creyentes hoy día: no, esto está lleno de pecado. ¡Qué bueno! ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo: id al mundo y predicar el evangelio. Id al mundo. Él no nos engañó. Él nos mandó a este mundo a predicar el evangelio lleno de pecado. Una ciudad llena de corrupción. Algunos dicen: entonces me voy a vivir a otro sitio. Donde quiera que vaya siempre está el pecado. Y donde quiera que vayas tenemos que predicar el evangelio. ¿Sabe qué hace Pablo? En cierta manera él busca la ciudad más pecaminosa para predicar el evangelio. Él busca la ciudad más pecaminosa. Mire lo que dice Pablo en Romanos 5:20. En vez de decir: oye, acá hay tanto pecado, no, él ve oportunidad para predicar el evangelio. Este versículo es interesante. Romanos 5:20 dice, lo tiene: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Un momentito, Pablo no está diciendo: voy a pecar más para que yo reciba más de la gracia de Dios. No, al contrario, él está diciendo: si voy a ver el resultado de la gracia, entonces voy a buscar el lugar donde abunda el pecado, y ahí la gracia del Señor es más poderosa, es más notoria, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y entonces Pablo escogió la ciudad más pecaminosa. Dios nos trajo a esta ciudad. ¿Por qué cree que nos trajo Dios aquí? Él tiene que tener un plan para cada uno de nosotros. Él definitivamente tiene un plan. El problema es que nosotros nos hemos desenfocado. Nos olvidamos que donde hay pecado y abunda, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia del Señor. Y eso es importante. Lo que Pablo está viendo es la oportunidad de predicar el evangelio.
Él no se atemoriza, no se frustra tampoco, no se desanima, no. Pablo espera aceptar la provisión del Señor. Ya vimos las veces cómo Pablo es provisto por el Señor, cómo el Señor le compensa. Así ocurrió muchas veces en nuestra vida. Salimos de nuestro Perú querido, de Jerusalén. Qué interesante la historia. Llegamos a esta ciudad, no conocíamos a nadie. Yo recuerdo mis hijas lloraban, querían regresarse. No, el colegio, no, el inglés. Y Dios comenzó a suplir, Ricardo. Comenzó a poner personas. Ahí conocí a la hermana María Contreras, ¿te acuerdas, María Contreras? Ella abandonadita, nosotros también. Ahí nos colocamos, vamos hacia adelante. Y ahí conocí a Leti, y después Cristal estaba en la barriga de su mamá. Y poco a poco el Señor comenzó a suplir esa familia que dejamos en el Perú. Y nos dio una familia nueva. Dejamos ministerios, iglesias, y nos dio nuevo. Dios suple. Yo recuerdo, dejamos todos los bienes que teníamos en el Perú y Dios suplió aquí. Y siempre está supliendo, porque así es Dios. Dios pone para que nosotros podamos desarrollar el trabajo. Y ahí está, una vez más, Priscila. Ahí está Aquila, sirviéndole al apóstol Pablo. Le ofrecen su casa. Aquí vamos a empezar el ministerio, Pablo. Y ahí empezaron. Desde ahí Pablo sale y predica. Dios siempre está ayudándonos. ¿Cuál es el tema que estamos tocando? Predicar. Predicar en todo tiempo y a todos. Animar. El punto número 2 tiene que ver con las relaciones personales. Lo vamos a ver el próximo domingo. Les invito a venir. Vayámonos con esto en nuestro corazón. Dios tiene un propósito para usted. No le salvó solo para que usted disfrute un corto tiempo aquí y después se vaya al cielo, no. Dios le salvó porque usted tiene una misión que cumplir. Hay una misión. Hay una misión. Si perdemos de vista el enfoque de nuestra misión, lo hemos perdido todo. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Cómo está su vida? ¿Dónde está su enfoque? ¿Dónde ha puesto su mirada? ¿Está frustrado porque hay gente que no le escucha? No se preocupe. A Pablo tampoco le escucharon y se burlaron de él. ¿Está frustrado porque no hay quien ayude? No se preocupe. A Pablo también lo abandonaron. Y no solamente a Pablo, al mismo Señor Jesucristo. Cuando llegó el momento difícil en el Getsemaní, todos salieron corriendo. Lo que tenemos que entender es dónde está nuestro enfoque. Usted puede tomar una decisión esta mañana y renovar su promesa delante de Dios y decirle: Señor, mi enfoque está en predicar tu palabra. Puesto los ojos en Jesús. Si has nacido de nuevo, Colosenses 3, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está tu enfoque? Si quieres venir al altar del Señor y tener un tiempo de oración con el Señor, decirle: Padre, clarifícame una vez más tu enfoque. Padre, ayúdame a cumplir la misión. Yo quiero tomar la misión. Pero seriamente, no lo haga solo por venir. Hágalo creyendo en el corazón, tomando esa decisión. Yo voy a tomar la misión como algo importante en mi vida. No voy a perder el enfoque de la misión. Hay tanto que hacer. Ese es el deseo de su corazón. Venga al altar de Dios. Venga. Ore al Señor. Conságrese a Él. Conságrese. Hay tanta necesidad, créame. Vamos a mirar cómo más adelante en nuestra historia, cómo el Señor le hace ver a Pablo la tremenda necesidad que hay. Es algo que muchos cristianos no entendemos. En vez de construir puentes hacia la presencia de Cristo,
obstaculizamos el camino. Nos ponemos a discutir de una y otra cosa cuando hay tantas almas que necesitan de Cristo. Señor y Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Oh Padre bendito, ayúdanos a entender a través de la vida de Pablo que nuestro enfoque no está aquí en el mundo, Padre. Tú dijiste que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nos ayudes a no conformarnos a este mundo. Que realmente seamos la iglesia, apartada, separada. Que trastornemos la sociedad en que vivimos y no que dejemos que la sociedad en que vivimos nos trastorne a nosotros. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que nuestro poder sencillamente no lo vamos a poder realizar. Tiene que ser en tu poder, Señor amado. Bendice, Iglesia Manantial. Bendícela, Padre. Bendice a todas las personas que en algún momento van a ser parte de esta congregación. Lo creemos por fe. Si nos enfocamos en la misión y cumplimos lo que en este instante el grupo de hermanos que están aquí en el altar comienzan a cumplir en esa promesa a ti, Señor, a nadie más que a ti. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida nos desenfocamos, pero tú conocías a Pablo, que también estaba pronto a desenfocarse, desanimado, perturbado, angustiado. Pero ahí estás tú, Señor. Aún moviendo las mismas autoridades de Roma para proveer nuevos compañeros para Pablo. Aún moviendo el corazón de Aquila y Priscila para albergar en su casa a Pablo. Proveyendo trabajo para sus finanzas. Y dándole fuerzas para salir a las plazas, a las sinagogas, a levantar su voz y predicar de Jesucristo. Qué hermoso eres, Padre. Provees tanto y creemos que es solo para nuestro deleite y nos olvidamos que toda esa provisión tiene el propósito de enfocarnos en la misión que tú nos has dado. Gracias, Padre, bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo ruego.